Muy buenas tardes a todos. Estamos por iniciar este panel de lujo que estamos organizando la Universidad Anáhuac, UNESCO y Lifetime Televisión, Periodismo y Docencia en el Desarrollo de las Industrias Creativas. Vamos a dar un poco de tiempo para que se terminen de sumar participantes. Les pedimos, por favor, que si tienen preguntas, lo hagan a través del chat de preguntas y respuestas que encuentran durante este webinar. Bienvenidos y esta es primera llamada. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a los que se están sumando a este panel que estamos organizando la Universidad Anáhuac, UNESCO y Lifetime, Periodismo y Docencia en el Desarrollo de las Industrias Creativas. Les recordamos que si tienen preguntas lo pueden hacer a través del chat de preguntas y respuestas de este webinar. Y esta es segunda llamada. Vamos a esperar un minuto más para dar inicio a nuestro panel. Muchas gracias a todos. Bueno, pues sean bienvenidos todos a este panel de lujo que estamos organizando en sociedad con la UNESCO, la Universidad Anáhuac y Lifetime. Y para dar inicio a este panel, cedo la palabra a nuestro coordinador de la Facultad de Posgrado de Comunicación, el doctor Jorge Hidalgo. Adelante, Jorge. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, doctora Adriana Fernández. Es un honor para nosotros darles la más cordial bienvenida a este espacio de interacción y reflexión, a este seminario permanente que tenemos para impulsar el tema del Juguemos Parejo, una alianza que hemos realizado en colaboración con la UNESCO y el canal de televisión Lifetime, y desde aquí la Universidad de Anáhuac, que en nombre de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, les doy la más cordial bienvenida. Y agradezco muy sinceramente el que el día de hoy nos puede estar acompañando Frédéric Bacheron, que está directamente, Frédéric, aquí el día de hoy en nuestra casa, hoy de manera virtual. Espero que próximamente podamos también compartir este espacio físico, porque es un honor que estés hoy con nosotros desde el UNESCO, para Carmen Larios, que nos está apoyando desde Lifetime, y a todas nuestras
hermosas y queridas panelistas que el día de hoy vamos a tener: Julia Palacios, Aimé Vega, Lizzy Navarro, grandes colegas, admiradas profesionales del mundo de la comunicación y el mundo del entretenimiento, y no se diga, sobre todo, mujeres brillantes que están contribuyendo al mundo de la comunicación. Así es que bienvenidos sean todas y todos a este su espacio, su casa. La Universidad de Anáhuac les agradece este espacio que están abriendo junto con nosotros para poder impulsar, como decíamos, este tema de la reflexión sobre el mundo de la comunicación y el tema del entretenimiento con esta perspectiva de equidad en el mundo del género. Muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada el día de hoy. Bienvenido, Frederick, a ti, a todo tu equipo, Carmen, a ti, a todo el equipo de Lifetime y a nuestras hermosas ponentes del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Jorge Hidalgo, y cedo la palabra a Frédéric Bacheron, quien es el representante de UNESCO en México. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Es un placer para mí acompañarles esta tarde en la segunda emisión del ciclo de Lifetime Masterclass. Quiero comenzar saludando y felicitando por la construcción de esta iniciativa a Jorge Hidalgo, coordinador del posgrados de la Universidad Anáhuac, a Adriana Fernández Rodríguez, coordinadora de la Maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento, y a Carmen Larios, representante de Lifetime. Saludo también a las panelistas, grandes mujeres, íconos del periodismo en México, y que estarán impartiendo, como se decía, y compartiendo en esta clase magistral el día de hoy. M. Vega, obviamente, una gran amiga de la UNESCO, comunicadora feminista, a Julia Palacios y Lizzy Navarro, ambas periodistas y docentes. Es un día muy especial para nosotros porque esta mañana celebramos también el tema de la poesía y de las mujeres indígenas. Es un día donde las mujeres mayas también estaban trabajando el tema de la resistencia con la poesía, y hoy tratamos también, esta tarde, un tema muy similar. Celebro esta exitosa iniciativa que comenzó el pasado 19 de agosto en una exitosa masterclass donde participaron dos grandes figuras de la industria cinematográfica de México, originarias ambas del bello estado de Oaxaca, Yalitza Aparicio, quien es embajadora de buena voluntad de la UNESCO, y Sotera Cruz, joven artista del mundo del cine. Celebro también que esa iniciativa es el trabajo del sector de comunicación y cultura de la UNESCO. Es importante que tenga esa visión intersectorial, interdisciplinaria, y que el tema de género será un tema transversal de nuestras acciones. La suma de esfuerzos que se ha gestado por parte del equipo de trabajo de UNESCO, el canal Lifetime y la Universidad de Anáhuac permite visibilizar el rol de las mujeres en las industrias creativas, pero sobre todo nos permite colocar sobre la mesa la reflexión del trabajo que nos queda por delante para sortear los desafíos a los que se enfrentan las mujeres artistas y profesionales de la cultura y de la comunicación dentro del ámbito de la economía creativa. Esta iniciativa recobra un sentido significativo al formar parte de las acciones enmarcadas en este 2021, Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, declarado por la UNESCO. Tiene como objetivo, además de reconocer a las personas que convierten sus ideas, que convierten su imaginación y procesos creativos en medios de vida, reconsiderar la importancia de estos procesos para la economía de los países, generando así un desarrollo equitativo e incluyente en las sociedades. La comunidad internacional y todos los Estados miembros de la UNESCO reafirman justamente la urgencia de hacer esfuerzos para la eliminación de la violencia de género, la discriminación y la censura, y el empoderamiento económico y sociocultural de las mujeres. Así, la igualdad de género se posiciona como una línea de acción prioritaria en este sentido, que resulta fundamental visibilizar el papel de las mujeres en la cultura, en el arte, en la comunicación, así como reflexionar sobre los numerosos desafíos a los que se enfrentan dentro del sector cultural y creativo, destacando entre ellos el acceso a un empleo decente, una remuneración justa y puestos de liderazgo. A pesar de los recientes avances en la promoción de equidad de género en las industrias culturales y creativas y en el mundo de la comunicación, queda mucho trabajo por hacer para alcanzar niveles equitativos en el sector cultural, creativo y de comunicación,
pues las desigualdades estructurales persisten. Se requiere un trabajo arduo y permanente que nos permita ampliar las oportunidades de las mujeres para participar, ejercer liderazgo y ser reconocidas y beneficiadas plenamente en el sector de la economía creativa, especialmente en el entorno digital. La participación de las mujeres en los medios es crucial para la configuración de un discurso más inclusivo que señale las diferencias por género y aporte a la búsqueda de la equidad. Por ejemplo, en el caso de la industria cinematográfica, según el más reciente aunario estadístico del cine mexicano, del Instituto Mexicano de Cinematografía, de cada 1,000 mujeres ocupadas en la cultura, 12 trabajan en cine y audiovisual, y la proporción ha crecido desde hace 11 años. De 2010 a 2020, la contribución femenina representa 37% del total de personal involucrado en la industria. Producción fue el área donde mayor participación ha tenido, con 56%, la dirección obtuvo 30%, el guionismo 39%. En el periodismo, medios e industrias creativas, es importante reflexionar acerca del papel de las mujeres sobre las estructuras de poder y los desafíos de la libertad de expresión, esto con el objetivo de construir estrategias y líneas de acción para la promoción de espacios libres de violencia y refrendar el seguimiento a los mecanismos que potencialicen el periodismo con perspectiva de género. En el año 2010, a través del proyecto de supervisión de los medios de difusión a nivel mundial, mostró que solo 24% de las personas entrevistadas, escuchadas, vistas o sobre las que escribe o habla en los medios de comunicación escritos y audiovisuales son mujeres, mientras que 76% son hombres. En 2015, este proyecto que en México fue coordinado por el Observatorio de Medios de CIMAC, contempló la muestra más grande en la que analizaron a 135 medios de comunicación y 1,350 noticias, y se permitieron identificar el sexismo mediático en las agendas estatales. Las mujeres representaron solo un 24% de las personas escuchadas, leídas, vistas en las noticias. Y en 2020 también se realizó el 6º proyecto de supervisión de los medios de difusión a nivel mundial, y aunque aún los resultados no son públicos, se indaga que la participación de mujeres en los medios aún no es paritaria ni equitativa en los medios. Es por ello que en la oficina de UNESCO México celebramos y nos congratulamos con esta alianza que difunde y promueve la salvaguardia de las expresiones creativas como constructo primordial de la diversidad e identidad cultural. Finalizo mi intervención recordando que nos encontramos en un momento frágil a nivel mundial en temas de equidad de género. Las noticias recientes nos lo muestran en muchos países. No debemos desfallecer en nuestros esfuerzos para luchar en contra de la desigualdad. Compartamos medidas, acciones y programas innovadores en materia de igualdad de género, justo como lo representa este gran proyecto que es Lifetime y Masterclass. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Frederic. Cedo ahora la palabra a Carmen Larios, quien es vicepresidenta de Lifetime y que pues, ha sido un pilar importantísimo en lograr toda esta iniciativa. Adelante, Carmen. Gracias, Adriana. Muchas gracias, Frederic. Gracias, Jorge. Es un placer estar aquí. Es un placer, como siempre, ya increíble que llegamos a septiembre. Estamos ya casi que por finalizar el año y no nos faltan ideas y no nos faltan temas para cubrir en lo que es la igualdad de la mujer en los medios, ¿no? Y lo que es el que abramos la brecha y que, como dice Frederic, cada vez más haya participación femenina con una mirada de inclusión, con una mirada de participación de ambos géneros, aportando siempre, ¿no?, hacia la diversidad. Y Lifetime, pues muy contentos de estar el día de hoy con una mirada de lo que es los expertos de comunicación, las expertas de comunicación, que nos cuenten cuál ha sido su experiencia y los que nos están escuchando, cómo pueden tomar estas experiencias para el día a día, y nosotros como representantes y ejecutivos de los medios también tomarlo en cuenta para ver cómo nuestros mensajes pueden ser inclusivos y cómo Lifetime en esta iniciativa de Juguemos Igual siempre está buscando esta participación femenina detrás de cámaras en, como decía Frederic, ¿no?, hacer crecer que las guionistas, las productoras sean más cada vez en nuestra industria, y las personas que están creciendo en la universidad y que están
cerrando sus carreras o comenzando, tomen esto como una posibilidad y que estos líderes de opinión como las que tenemos hoy en día nos cuenten sus experiencias. Así es que sin más, pues muchísimas gracias y es un placer estar acá de parte de Lifetime. Gracias. Muchísimas gracias, querida Carmen. Y pues ahora sí voy a empezar a presentar a nuestras ponentes de esta tarde que nos acompañan. Y voy a empezar por la doctora Julia Palacios, ¿verdad? Ella es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, especialista en el tema de la música, ha sido presidenta de la rama latinoamericana de la International Association for the Study of Popular Music, la IASPM. Dentro de sus líneas de investigación se encuentran historia de los medios, entretenimiento, comunicación y sociedad, historia del rock en México, cultura popular del rock. Ha dictado conferencias y presentado ponencias en diferentes foros y universidades de México, Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina sobre cultura popular, rock, cómics, historia oral y migraciones México-Estados Unidos. Es colaboradora de Ibero 90.9 Radio. Ha participado en diversos programas de televisión y de radio como NRM, Grupo Imagen, Grupo Radio Centro, W Radio, Canal 11, Canal 22, Proyecto 40, ADN 40, además de tener colaboraciones en la revista Rolling Stone México y el Huffington Post. Mi querida Julia, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, veo que leíste una biografía muy cortita. Perdón, sí, no, es que es la que me mandaron 25 aquí, años en TV Azteca todos los días me dan otra estatura dentro de la comunicación. Totalmente. Y haciendo radio todos los días desde 1990. Entonces, bueno, sí, eso creo que es muy importante, sobre todo para lo que estamos aquí hablando, claro. Y el tema que vamos a tratar o que nos convoca en este momento, porque sí he incursionado en los medios y en los medios comerciales y en un medio universitario como es la estación de radio de la Ibero, son muchos años. Desde sí, 1990 abrí el micrófono por vez primera. Sí. No, y en 94 me paré frente a una cámara de televisión y ahí me quedé 20 y tantos años más todos los días. Sí, dice, así es que bueno. Sí, no, estoy complementando con esto. Sí, no, bienvenida, mi querida Julia. Aquí trabajaste en televisión de 1994 a 2015 de manera cotidiana e ininterrumpida en diferentes noticieros y revistas en TV Azteca, como parte del equipo de noticias a primera hora, Hola México, Hechos AM, Hechos Noche, y has estado como invitada en diversos programas especiales en el área de espectáculos. Y también desde octubre del 2018 funges como defensora de la audiencia en Capital 21, el canal de televisión de la Ciudad de México. Eres rockera de corazón, tuitera por convicción, instagramera gracias a la pandemia y astróloga profesional. Producto de la generación utópica de la paz y el amor, la meditación y la conciencia despierta. Eso. Todos suyos, muchas gracias. Universidad Anáhuac, gracias a UNESCO, a Lifetime Televisión, a ti, Adriana, queridísima de tantos años también, Jorge. También, mi directora de tesis. Sí, compartiendo aquí este panel. Qué maravilla, Juliana, pues súper bienvenida. Y vamos a presentar ahora a la doctora Aimé Vega. Ella es comunicóloga feminista, doctora y máster en periodismo y comunicación por la Universidad de Barcelona, maestra y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2004 recibió la medalla Alfonso Caso de la UNAM, acreedora del reconocimiento Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2013 en el área de investigación en ciencias sociales de la UNAM. Es investigadora y coordinadora del programa de investigación feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, especialista en derechos humanos de las mujeres, medios de comunicación y tecnologías de la información. Coordina la investigación Género, Comunicación y Poder, que es un programa de la UNAM PAPIT,
y cuenta entre sus publicaciones con libros, artículos científicos y ensayos periodísticos. Es profesora de asignatura definitiva en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y profesora de asignatura y tutora del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1, fue presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de Comunicación del 2005 al 2007, en donde actualmente coordina el Grupo de Investigación, Género y Comunicación, vicepresidenta de la International Association for Media and Communication Research del 2012 al 2016 y actualmente es representante de esta asociación ante la UNESCO en la Global Alliance for Media and Gender, como integrante del International Steering Committee y coordinadora de comité de investigación. Integrante de la Red de Investigadoras por la Vida y Libertad de las Mujeres. Su vinculación con actividades sociales y políticas incluye la elaboración de la propuesta, lineamientos y mecanismos para una reforma de telecomunicaciones y radiodifusión con perspectiva de género, presentada al Senado de la República en 2014. Ha sido directora de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información y consejera del Canal del Congreso y del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Muy bienvenida, querida Aimé. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Adriana y colegas, por este espacio, por darme la oportunidad de compartir con ustedes parte del trabajo que llevamos a cabo desde la UNAM, desde la Alianza Global de Medios y Género y muy en particular de la mano con UNESCO, que ha sido definitivamente la Agencia de Naciones Unidas aliada en la agenda de derechos humanos de las mujeres en materia de comunicación e información. Saludo con mucho gusto a Frédéric Vacheron, quien funge como su representante en México y quien definitivamente ha sido un aliado importantísimo para que impulsemos esta agenda en nuestro país. Antes de empezar con este panel, hablábamos que, por cierto, este sábado iniciamos de la mano de UNESCO, de Violeta Radio, del IPDC, de GAMAG y de la UNAM, un curso dirigido justamente en esta línea para promover un periodismo relacionado con la cobertura informativa de la violencia contra las mujeres, violencia feminicida, con una perspectiva de derechos humanos de las mujeres y bueno, que eso siempre es un regocijo poder acompañar nuestras actividades junto con la UNESCO, desde luego a la Universidad de Anáhuac y a mi colega, muy, muy querido, el doctor Jorge Alberto Hidalgo, quien además recientemente finalizó su periodo como presidente de la AMIC, de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, y quien también fue siempre, o ha sido siempre un aliado de la agenda feminista en comunicación y bueno, que le agradezco mucho su invitación y que podamos coincidir en este panel. Desde luego a nuestras colegas de Lifetime y que es muy importante acercar estos recursos de conocimiento a estudiantes en formación y pues desde luego a mis colegas, a Julia Palacios, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos años y además en un contexto muy afortunado, que ya conversaremos en privado en otro momento, y a la doctora Lizzy Navarro también. Y bueno, pues sabemos además esto es posible gracias al trabajo de muchísimas personas que no se ven acá. Solamente quiero mencionar a Carmen Larios, a Carolina Restrepo, a Cintia Santoyo, a Raúl Rodríguez, a Viridiana de UNESCO, quienes han estado trabajando en las semanas previas para hacer posible esta reunión y reitero mi gratitud, Adriana querida, solamente bueno, ese currículum no está actualizado, así que algunas de esas responsabilidades ya no continúan en mis manos, hoy otras sí, pero bueno, muy generosa por su invitación, gracias. Muchísimas gracias, querida Aimé, y también presento a nuestra tercera panelista de esta tarde, quien es la doctora Lizzy Navarro Zamora. Ella es periodista e investigadora científica social del ciberperiodismo, la educación y las tecnologías de la información y la comunicación de la ciencia. Ha trabajado como periodista y encargada de áreas de comunicación social desde los 16 años en medios locales, nacionales e internacionales. Doctora en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Es SNI con nivel 2 del CONACYT.
recibió el Premio Universitario 2011 a la trayectoria de investigación sociohumanística, científica y tecnológica. Ha publicado 10 libros con editoriales como la Fundación Manuel Buendía, hasta editoriales españolas. Ha desarrollado proyectos de divulgación de la ciencia en Internet, radio, televisión y prensa. Jurado del Premio Nacional de Periodismo del Consejo Ciudadano, ha obtenido premios en el género de entrevista y profesora investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenida, querida Lizzy. Así es, pues muchísimas gracias a ustedes que están con nosotros. Bueno, siempre se presenta, por supuesto, a Carmen, a Frederick de la UNESCO, de Lifetime, por supuesto, a Adriana, al doctor Jorge Hidalgo, doctora, bueno, más allá de los títulos, a las compañeras, doctora Aimé, doctora Julia Palacios, algunos decimos títulos, algunos no, por esta cercanía que tenemos, pero sobre todo a quienes están con nosotros, a quienes nos están escuchando, periodistas, hombres, mujeres, de toda la comunidad LGBTI+, etcétera, porque ese tema es muy importante, sobre todo para quienes nacimos en el periodismo, para quienes nos hemos desarrollado en él, y también frente a un contexto muy importante que es el de la pandemia. La perspectiva de género siempre ha tenido una gran importancia, pero sobre todo en medio de la pandemia, recientemente hicimos una publicación de toda la cobertura de Iberoamérica sobre cómo se estaba trabajando, cuáles eran las herramientas. Y también ahí existe una gran diferencia entre un periodista hombre, una periodista mujer, o un periodista que tiene alguna otra preferencia. Y eso es algo muy importante. Te agradezco este currículum, pero más allá de ello, quiero expresar aquí que más allá de lo que uno hace es la pasión por el periodismo, es la pasión por informar y por orientar a los ciudadanos. Creo que esa pasión con la que se vive en cualquier espacio, para cualquier público, para todo público, es lo que el día de hoy nos hace, y sobre todo con la gran creatividad de las industrias precisamente creativas, hoy mediadas por las tecnologías de información y comunicación, que han hecho un antes y un después, sobre todo con Internet. Esta parte es fundamental, y también de un concepto, aquellos que lamentablemente se han quedado ya como indigentes mediáticos, algo que de seguro preocupa a la UNESCO de manera significativa, pero sobre todo también ocupa en este ámbito. Gracias por compartir y gracias por permitirme estar con ustedes. No, pues muchísimas gracias a ustedes, querida Lizzy, por estar esta tarde. Y pues vamos a arrancarnos ya con el panel. Vamos a empezar con estas preguntas para ir orientando la conversación. Y pues justamente al hablar de la docencia y del periodismo en el desarrollo de las industrias creativas, ahí te quisiera preguntar a ti, querida Julia. Tú abarcas estas 3 áreas. Eres docente, eres periodista y vienes también de la industria. Entonces, tomando esto en cuenta, ¿cómo te has desarrollado en estos 3 ámbitos, en estas 3 pistas, por así decirlo? ¿Qué retos has enfrentado? Sobre todo tomando en cuenta que en antaño pues eran profesiones disociadas, ¿no? Enemistadas. Si estabas en los medios, no podías estar en la academia y viceversa. Y si a esa ecuación sumamos la industria, pues a ver, tú platícanos, por favor. Bueno, en primer lugar, gracias una vez más. Y quiero decir que yo no me siento periodista. O sea, yo caí como en los medios un poco por azar. Y empecé en 1990, como decía hace un momento, en la radio, y con pues una formación que tengo yo en astrología. Entonces tenía un programa en Radio 1000 AM, en el NRM, y luego también en lo que fue Radio Alicia, en Rock 101. Entonces para mí era muy interesante esta combinación, sobre todo en Radio Alicia y en Rock 101, combinar mi formación de astróloga con mi pasión por el rock. Paralelamente yo estaba en académica tiempo completo, el departamento de historia, eso de aclarar, en la Ibero. Entonces, es muy interesante porque yo empecé a hacer radio en un programa donde no decía mi nombre, porque ya nada más el programa se llamaba El Espejo de Venus. Entonces sí fue un trancazo a nivel comercial, porque decían, ¿quién es esa voz? ¿No? Y entonces empecé haciendo muchas entrevistas, muchos artistas que llegaban, muchas transmisiones, conexiones, ahí me lo sabe bien, con conciertos que mis colegas hacían. Entonces, bueno, pues me fui formando sobre la marcha.
pero en esta disociación, porque claro, pues esto parecía vergonzosísimo. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo en los medios? En el 94 hay todo un conflicto con Rock 101 y salimos todos de Rock 101, bueno, la banda con Luis Gerardo Salas y todo esto. Y entonces, por azares también de la vida, caímos en TV Azteca. Caímos 3 en TV Azteca. Y allí sí, pues yo estaba en un equipo de producción de una revista matutina, también aprendiendo sobre la marcha, y necesitaban a alguien que hablara de astrología. Y yo pues traje a todos mis amigos y amigas astrólogos a hacer las pruebas. Pues resultó finalmente que yo era mejor que todos. Y la productora dijo, vas. Y yo dije, no voy. No voy, yo soy académica, yo no puedo ir. No voy a salir en la tele. Y finalmente sucumbí y empecé, y esto que decía yo, muchos años. Entonces, no solamente haciendo una sección de astrología, sino haciendo entrevistas, haciendo reportajes, muchos de rock, co-conduciendo la revista matutina, con muchas secciones, grandes experiencias, he de decir, grandes entrevistas de las que me siento muy feliz, y combinando sobre todo la parte de mi pasión por el rock, que también en la academia era muy sospechosa, ¿no? Julia, ¿por qué estudiar rock? Somos historiadores, estudiamos cosas serias, ¿no? Entonces, les puedo decir que dejen ustedes que el rechazo, más allá de como mujer, en la academia por los temas, o sea, una mujer rockera, astróloga, en los medios y en la academia, o sea, y tenía todas las agravantes de las crucecitas y todas las miradas sospechosas, ¿no? Aquí lo que pasa es que siempre he hecho las cosas muy seriamente. Entonces creo que me paro muy seria en las clases y silencio todos y ¡pum! Los Rolling Stones a todo volumen, ¿no? Entonces no pasa nada. Creo que ha sido tanto en la academia como por los temas que estudio, como en los medios. Bueno, y en los medios lo que me pasa es que me decían, hablo un poco más sencillo, que se te nota en la universidad. Pues sí, yo usaba palabras muy, pues como hablo, pero para un público masivo, que es muy diferente a tener un público selecto, sí necesitaba yo adecuar el lenguaje y demás. Entonces, así fue la vida mucho tiempo, hasta que se abrió en el 2003 la estación de radio en Libero, y transfirieron entonces mi plaza del departamento de comunicación al del departamento de historia al departamento de comunicación, porque fíjense, en el 2003 yo era la académica que tenía más experiencia en medios de comunicación. Nadie, ningún académico, ni académica, ni nada, se asomaban así medio, solo que, ay, se necesita un especialista, pero bueno, era vergonzoso que una persona de la academia estuviera en un medio de comunicación. Entonces me tocó inaugurar la estación de radio y pues de ahí para el real. Sí, ¿Qué no tal? sé. No, pues Sí, fascinante, o sea, fascinante. brevemente, pero sí ha sido una aventura de golpes y de rechazos y de miradas de desprecio. Y claro, también en los medios, ¿no? Pues sí, porque nunca quise dejar ni uno ni otro, ¿no? Exacto. Entonces, también, ay, bueno, pues ella no es acá, no juega el juego, no se disfraza, no. Sí, entonces, fueron muchos años, y han sido muchos años de estar jugando estos dos mundos, que, que bueno, hoy ya parece que no hay tanto problema, ¿no? Exacto, sí, ha habido una evolución sin duda, ¿no? Antes Sí, sin duda. existía este rechazo, había como este desprecio, ¿no? Hacia los medios en general, y ahora vemos que pueden ir perfectamente de la mano.
Y ahí te quisiera preguntar a ti, Aimee, pues tú precisamente estás a cargo de un medio de comunicación como es Radio Violeta, ¿verdad? ¿Cómo fue, cómo surge este medio de comunicación? ¿Cómo es que te insertas tú también siendo académica? ¿Por qué decides optar, verdad, por esta parte de, pues, de tener una radio de este estilo? Gracias. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Mi mamá dice que porque soy mitotera, pero entonces cierro el paréntesis y voy a lo concreto. A ver, lo que debo decir o lo que quiero poner aquí en perspectiva es que lograr un título de concesión para operar la primera estación de radio feminista en México fue producto de un largo proceso que cuenta con muchas décadas de trabajo de feministas atrás, feministas que por lo menos desde los años 60 en las universidades empezaron a poner en las agendas de investigación y en la agenda política de derechos humanos, la responsabilidad de las industrias de comunicación en el impulso a los derechos humanos de las mujeres, esta denuncia constante acerca del carácter sexista de los contenidos de los medios, o sea, de cómo los medios han promovido históricamente imágenes de las mujeres que no corresponden con las mujeres reales y diversas que estamos en la sociedad, y cómo los medios en última instancia han contribuido de una manera muy importante a fortalecer la desigualdad entre mujeres y hombres. Entonces, bueno, las feministas logramos llegar al sistema de Naciones Unidas y en el año 1995 logramos que la plataforma de acción de Beijing, que constituye la hoja de ruta para la política de igualdad entre mujeres y hombres y derechos humanos de las mujeres en el mundo, a nivel regional también y nacional, incluyeran mandatos específicos que apuntan al quehacer de estas industrias en dos dimensiones, tanto contenidos como en su estructura. Es decir, ya desde la plataforma de acción de Beijing se enlistan mandatos específicos a los estados parte, entre los cuales se encuentra México, a los propios sectores de comunicación, de información, a las universidades, etcétera, a impulsar mecanismos que garanticen el acceso y participación de las mujeres en estos sectores. Ok, contamos también con la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada en 1981, y que incluye recomendaciones específicas también que involucran el quehacer de los medios de comunicación en la eliminación de estereotipos sexistas, etcétera. Y finalmente es que logramos, digamos, con estas pinzas que nos daba la normativa internacional, impulsar aquí en México, en el marco de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, una propuesta que iba dirigida a transversalizar la reforma con perspectiva de género. Y bueno, en aquel momento hice un ejercicio dirigido a promover modificaciones a 35 artículos de la propuesta del Ejecutivo, que era la que estaba evaluando el Senado, y de esos 35 artículos, 9 fueron aprobados. Uno de esos artículos es el que mandata que los medios de uso social comunitario e indígena, es decir, radio y televisión, promovieran la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Y qué significa en la práctica promover la igualdad? Bueno, pues eso, el garantizar que existan en el espectro radioeléctrico estaciones de radio y de televisión que promuevan los derechos humanos de las mujeres. Entonces, me parece muy importante el contar esta historia, porque a veces pensamos que esto sucede de manera espontánea, ¿no? Y no es así. Esto es producto del trabajo de muchísimas mujeres y de eso, de una visión que ha tenido el feminismo acerca del papel de los medios de comunicación en el impulso de los derechos humanos de mujeres y niñas. Entonces, finalmente, una vez que es aprobada esta reforma, con un grupo de compañeras, por un lado CIMAC, encabezado por la periodista Lucía Lagunes, y también por CIPAM, representado en este caso por María Eugenia Chávez, nos aliamos para constituir la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar y nos presentamos a la convocatoria que lanzó el Instituto Federal de Telecomunicaciones en 2017,
para otorgar la primera concesión de radio de uso social comunitario e indígena para la Ciudad de México en el 106.1 de FM, lo que es hoy Violeta Radio. Entonces, justamente con esta mirada histórica y en este reconocimiento de lo que ha significado para el feminismo hacer o lograr poner en el centro de la agenda de derechos humanos de las mujeres a las industrias de comunicación, es que nosotras impulsamos mecanismos para garantizar la igualdad y para promover los derechos humanos de las mujeres en estas dos dimensiones que son contenidos y la estructura del medio de comunicación. Entonces, debo decir, claro que es un desafío, ¿no? Porque eso, pues toda la sociedad normalizamos, naturalizamos formas que discriminan y violentan a las mujeres en la producción de contenidos, en nuestras prácticas en estos medios de comunicación. Entonces, eso, digamos como que el gran desafío que nos trazamos fue demostrar que es posible entretener e informar sin discriminar a las mujeres. Entonces, bueno, ustedes verán, hay un trabajo importante, ¿no? En materia de contenidos. Desde luego, y lo sabemos, digo, Julia lo ha puesto aquí en perspectiva, el trabajo en medios de comunicación es un trabajo, es un proceso en construcción permanente, pero pensamos que es eso, estamos sentando o contribuyendo más bien a sentar una base importante para que en un futuro más medios, eso, con una perspectiva de derechos humanos de las mujeres, puedan sumarse al espectro radioeléctrico. Excelente, muchísimas gracias. Y pues sí, tienes toda la razón. Creo que es un trabajo que se va construyendo día con día, ¿no? Y qué bueno que existe este espacio para dar pues lugar a las voces femeninas. Estaba leyendo una nota de Ibabel Arroyo que decía que en México hay 500 columnistas hombres y solamente 50, menos de 50 mujeres, ¿no? Y pues por ahí te quería preguntar a ti, querida Lizzy, ¿cómo ves este panorama, digamos, en la historia? ¿Cuál es la historia femenina del periodismo? Tú que te dedicas precisamente a la investigación en el periodismo, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es la historia femenina del periodismo en México? Claro, bueno, primero también decirle a Julia que luego cuando daba los horóscopos no me daban por mi lado, cuando decía el mío, entonces yo sí la escuchaba y decía, a ver, ¿por qué no va a decir que hoy me va a ir bien? Y bueno, sí reconocer todo el trabajo que tiene nuestra compañera Aimé, la verdad es de que ha sido de manera significativa, impulsora, y aparte estamos muy agradecidas desde el periodismo. Efectivamente, mira, por ejemplo, aquí te traigo aquí para que vean también los compañeros este libro de 1972, cómo desde Francia ha sido una lucha constante este enfoque precisamente de género. Este enfoque que nos ha costado, tú hablas acerca de la historia, bueno, efectivamente sí, en el proceso histórico tan solo lo podemos evidenciar con una simple elemento, más allá del periodismo. En México la mujer vota hasta 1955. O sea, imagínense, mientras en los países europeos empieza desde 1906. ¿Qué significa esto? Pues significa precisamente que existe una gran brecha que tenemos y en el periodismo quienes lo ejercemos como tal, por ejemplo, tú hablabas de los columnistas, yo soy columnista también, he sido reportera también, he entrado a la entrevista. Y esta parte también histórica de la incursión de la mujer, pues ha sido una incursión bastante lenta también en estos espacios. Hablabas de unas cifras precisamente de cuántas mujeres. Hicimos un estudio nacional en la década pasada precisamente acerca de las mujeres que publicaban columnas, artículos y por supuesto quién manejaba el editorial. Y efectivamente la presencia de la mujer, sobre todo en estos géneros de opinión, es una presencia mínima. Sí llega más, ese número que tú manejabas de 50, sí llega más a aproximadamente en porcentaje frente a los hombres. En ese estudio reflejaba alrededor de un 25% de estos medios considerados nacionales. Y aquí voy a ubicar, para aprovechar por los tiempos también, sobre todo en el tema de industrias culturales e industrias creativas, por todos los estudiantes que nos están escuchando de estos posgrados, que el día de hoy, ante la pandemia, mediado por las tecnologías de la información y comunicación, yo tengo una gran preocupación y ocupación histórica, y es acerca del ciberperiodismo. Es momento en que está empezando el final de los medios impresos. Tenemos, por ejemplo, cibermedios como The New York Times,
que es el primer lugar que tiene alrededor de 7.5 millones. Es una industria creativa también, en donde precisamente este enfoque es muy importante. Y hay una parte también muy significativa que se estamos desarrollando. De hecho, desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología lo estamos impulsando, un reglamento donde la perspectiva de género también exista como tal, pero en un ámbito también desde el periodismo científico. Por ejemplo, en este momento, ¿no? Quienes tenían más miedo a vacunarse, ¿no? Quienes precisamente se han vacunado más allá del acceso a este punto. Esta perspectiva de género es muy importante desarrollarla y sobre todo en estas industrias creativas, en estas industrias que han emergido de manera significativa. No solamente hay que formarlos a los chicos, a las chicas en estos procesos de licenciatura, maestría y doctorado, en estos espacios de las formas y las técnicas, sobre todo también en la preocupación y ocupación que tenemos en diferentes ámbitos y en diferentes temas. Entonces, esta historia que me preguntas tú precisamente de la participación de la mujer, hoy se hace presente y evidente en las escuelas, facultades de comunicación. Hay más presencia de mujeres como estudiantes, sí, pero después pues, cuando pasan, como decía Julia, ya al momento de la creación, al momento de dirigir, nos sentimos afortunadas porque nos recibe Carmen, ¿verdad? Del espacio que transmite. Qué bueno que sea una mujer. Qué bueno que estemos mujeres, pero a su vez también creo que necesitamos un mayor impulso y también un mayor apoyo entre lo que decimos que pareciera un lugar común, pero un lugar común existente, porque sigue siendo eso que llamamos ese lugar común, ese apoyo entre las mujeres y ese reconocimiento. Esta parte también de dar contextos, cuando nos toman desde una guía, dar condiciones, no es solamente el sentido de participación de la mujer, enseñarle competencias para ver sobre ciertos enfoques, sino también que otros contextos. Hablaba Edgar Morin mucho de esa parte de la complejidad y que todos tenemos derecho a que nos miren desde nuestra propia perspectiva. Y creo que desde esto hay muchos espacios y vemos en los cibermedios, por ejemplo, un tema que yo he estudiado también a nivel internacional desde su nacimiento como tal, como el día de hoy precisamente es donde más podemos ver estas industrias creativas, pero también en otros espacios que se han desarrollado a través de todos los espacios digitales y esta preocupación y ocupación por de veras. Decía un empresario, y me contaba un empresario hombre, no mujer, decía, es que luego los forman no para cuando egresan, sino para cuando ingresan. Y efectivamente, la irrupción digital que tenemos el día de hoy nos debe de preocupar y sobre todo ocupar más. Sí hay esta parte que mencioné al principio, este indigente mediático que yo le llamo, que lamentablemente lo tenemos en nuestro país, pero también existe esta gran población de mexicanos, de mexicanas, una población que precisamente está consumiendo y está trabajando en esos espacios y que seguiremos. Hace rato escuchaba cuando estábamos antes de iniciar esta ilusión que tenemos todos de regresar a febrero del 2020. Pues eso ya no pasará, ¿verdad? Jamás. Esa forma ya no existe como tal. Y esa transformación en espacio, esas house party, por ejemplo, esos espacios de diálogo que son espacios creativos que hacen precisamente los comunicólogos, los expertos, pues debemos de seguirlos formando en esta perspectiva. Así es de que creo que sería mi apuesta en esto, seguir formando con esta perspectiva en lo que tenemos hoy, en lo que hemos venido trabajando en la forma tradicional. Vemos, por ejemplo, cómo ha cambiado también la circulación de los medios nacionales aquí en México. Y bueno, podríamos continuar con este tema de manera muy específica, pero sí invitar yo a que debemos de preparar en este momento, en este enfoque, sobre todo para esta irrupción tecnológica que ya tenemos y que no hemos preparado. También, por supuesto, ver a las generaciones que están en educación básica, porque esta irrupción precisamente se reconoce un analfabetismo mediático de consumo y que a su vez provoca también que estas agresiones, que esta violencia a la mujer pareciera que en muchos momentos tiene grandes y graves retrocesos. De acuerdo, Liz, y muchas gracias por esta intervención, este compendio que hace sobre el camino que ha llevado el periodismo, las oportunidades, lo que mencionas, toda la parte digital, ¿no? Que es importantísima hoy en día.
Y yo quisiera regresar un poco, Julia, a la parte justamente de las industrias creativas. Y pues estamos celebrando 50 años de, de aquel famosísimo concierto, ¿verdad? Que se llevara a cabo en 1971 y que tú estuviste en Avándaro como cronista, No, como yo no historiadora, como estuve. No, no, Bueno, ojalá, no, no. bueno, no que hayas estado físicamente, digamos, pero que Pero estuviste, que supe, has claro. estado, De eso. exacto, que has seguido ese camino, es a lo que me refiero, ¿no? Eso, sí. Digamos, tu línea de investigación en torno a estos primeros medios juveniles, ¿no? Cómo surge, pues, el fandom, cómo surgen Ujú. las, pues, toda esta parte, digamos, de la industria creativa, cómo se desarrolla. Platícanos un poco de ese camino, cómo se hace este salto de aquellos años a esta época. Bueno, precisamente ahorita que estaba hablando Lizzy, yo estaba pensando en Avándaro, porque al ratito tengo mi especial de Avándaro, y precisamente una de las secciones es las mujeres en Avándaro. Bueno, eso es interesantísimo, porque hubo como 13 bandas, y solamente hay 2 mujeres cantando, Mayita Campos y Marisela Durazo, punto y se acabó. Entonces, desde allí ya podemos ir viendo cómo viene en algo tan importante como el rock, no hay una participación de las mujeres. Las mujeres en la década anterior, pues sí estaban en grupos, pero eran grupos más bien fresas, ¿no? Que los llamábamos, o mujeres solistas, Angélica María, Maite Gaos, ¿no? Y cantaban canciones más inocuas, pero no estaban haciendo rock. Pero tampoco sucedía eso en Estados Unidos. Tenemos a una Janis Joplin, pero es también un garbanzo de a libra, ¿no? Eso es, la participación de la mujer en el rock o en la música en general, es una historia enorme, ¿no? Y muy importante que Tere Estrada en su libro Sirenas al Ataque, que hace esta historia de las mujeres rockeras en México, pues nos cuenta todo esto. Y pienso en la encuerada de Avándaro, famosa, ¿no? Y parte de la represión hacia una mujer que se quita la camiseta, que no hubiera sucedido lo mismo si un hombre se quita. Hubo muchos encuerados y hubo muchas encueradas, pero claro, la prensa amarillista en ese momento se va contra la encuerada, ¿no? Se hace muy famosa, pues, ¿cómo, no? Esa es la fama que se le da a una mujer en ese momento en un festival de música, pues porque estaba en la libertad y en el gozo, ¿no? Del momento. Entonces, sí es importante. Es importante también que no hay mujeres periodistas del rock como tal, igual que no hay mujeres locutoras del rock como tal. Vuelvo a esto que mencionaba yo en Rock 101, pues estaba Lynn Feinstein, estaba Dominique Peralta, éramos unas cuantas, Rona Fletcher, pero eso fue porque se abrió la puerta. La misma Fernanda Tapia, pero el rock y en general los medios y la voz eran voces masculinas y eran medios masculinos, y sobre todo para hablar de rock, que es un medio bastante, un género súper machín, por muchos años, pues no había mujeres, ni escribiendo, ni hablando, ni investigando yo, ¿no? Y ha sido picar piedra, y ha sido hacerlo. Ahora parece muy fácil, ahora hay grupos de mujeres tocando rock y batería y bajo, instrumentos eléctricos, no muchos, pero ahí están, ¿no? Y hay mujeres periodistas, y hay mujeres al micrófono, y hay mujeres hablando del rock. Pero creo que esto sería en muchos aspectos de la cultura, no la cultura tranquila, porque también vamos a encontrar que si vas a hablar de arte, pues si eres mujer, es correcto. Pero si vas a hablar de rock y eres mujer, pues hay cómo, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que nos ha marcado
y que hoy, por fortuna, puedo decir, hoy siglo XXI, por fortuna, ya no se siente. Entonces, a mí me encanta escuchar a las mujeres, a las alumnas, hablar de rock, escribir de rock, sentirse libres y no tener este estigma del prurito que había. No, pues tú qué vas a saber, tú qué vas a escribir de eso, ¿no? Esas plumas, pero sí es un poco lo que dice Lizzie, ¿cuántas plumas de mujeres frente a las plumas de hombres? Creo que otra área que me parece fundamental, donde vemos hoy día cada vez más mujeres, es en los deportes, porque también es un área estigmatizada hacia las mujeres. Entonces, ¿cómo va una mujer a narrar un partido de fútbol? Pues eso es de hombres, ¿no? Y vemos ya podemos tenerlas allí y escribiendo y opinando y reflexionando en estos territorios que estaban muy limitados y eran, pues sí, como, yo no sé si se acuerdan de La Pequeña Lulú, el cómic de La Pequeña Lulú, pero decíamos es el club de Toby, donde en la entrada había un letrero que decía, no se admiten mujeres, ¿no? Entonces, era Lulú y su amiga Anita, que no podían entrar al club de su amigo Toby, porque no se admitían mujeres. Esto en los 50, ¿no? Y es muy simbólico de esta cultura que queda y que permea y que atraviesa. Totalmente, me queda, Julia. Luego te quiero preguntar tu opinión de Rompan Todo, el documental de Netflix, que salen, ¿no? Habla de la historia justamente del rock. Claro, pero a ver, dime las mujeres que salen. Exactamente. Son muy ¿no? poquitas. O sea, sí, ¿no? Son por muy ahí se poquitas. menciona a Cecilia Toussaint, está Eli Guerra. Bueno, está Ceci Bastida, por ejemplo, que es de Tijuana. Guerra, pero no hay mujeres. Exactamente. No están allí. Ahora, fíjense, aquí sí recomiendo mucho el libro de Tere Estrada, de Sirenas al Ataque, porque en el caso del rock, las mujeres en la producción y como managers juegan un papel fundamental. Y también lo diría yo en la producción de televisión y en la producción de radio. Sí, están, porque hay una parte ejecutiva, no sé, están tras bambalinas, no se ven, pero son excelentes productoras. Y creo que muchas bandas de estos hombres, Toby's Club de Toby, no existirían si no es por estas mujeres habilísimas, empresarias, managers que están detrás de las bandas y que hacen que se consigan las grabaciones, se hagan los conciertos, lleguen a tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ese papel no se ve, pero ahí están las mujeres. Sí. Justo ahí eso es lo que quería preguntarle a Aime. ¿Cómo pasamos de esta parte de la gestión, digamos, y de la estrategia al liderazgo en las mujeres, en los medios de comunicación? Porque sí las vemos precisamente, como dice Julia, ¿no? Como estas gestoras, estas estrategas, pero ¿cómo pasan a ser líderes realmente de estos medios? Bueno, logran llegar, pero con eso, teniendo que enfrentar muchísimos obstáculos y esto aún al día de hoy, digo, escuchando a Julia y poniendo que en perspectiva sí hemos logrado entrar al mundo de los medios, pero las resistencias, dado que eso, la discriminación de las mujeres es estructural, y dado que las industrias de comunicación son escenarios, pues eso, dominados por una cultura masculina, siguen siendo territorios muy difíciles de acceder por parte de las mujeres, puesto que lo sabemos, digo, las mujeres somos vistas como intrusas en el espacio público y el de los medios de comunicación no es un escenario ajeno. Acá quiero citar datos de una investigación que además con muchísimo trabajo coordiné en la UNAM, y digo muchísimo trabajo porque desafortunadamente no son datos que estén disponibles, que sean públicos, cuando es información que nos da muchas orientaciones acerca de estas brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en estos sectores. Esta investigación se enfocó en analizar el acceso y participación de las mujeres en las industrias de comunicación, me refiero radio y televisión, tanto públicas como comerciales, y de la prensa en México. En total, el análisis incluyó aproximadamente 3,000 medios de comunicación y los datos globales nos indican que hay una brecha muy preocupante, aún
cuando las mujeres han logrado llegar, como dice Julia, ¿no? A espacios o a niveles como el de la producción, pero su participación es marginal, me atrevo a decir que casi que excepcional. Las mujeres constituyen apenas el 28% de la planta laboral en total de estos sectores. Solamente el 22% de quienes asumen cargos de liderazgo en estos sectores son mujeres, me refiero a direcciones generales, participación en consejos de administración, gerencias, etcétera. 8% en dirección de alto nivel, 24% en dirección operativa, 29% en el nivel profesional. Esto incluye a periodistas, porque también eso, o sea, se piensa que las mujeres ya alcanzaron la paridad en estos sectores y cuando hilamos fino en la construcción de estos datos, lo que observamos es que no es así y 28% en el nivel técnico. ¿Qué puedo o qué hay detrás de estos datos? Bueno, en primer lugar, sí que evidencian una marginación de las mujeres en todos los niveles de estas industrias. En segundo lugar, que entre más elevado es el nivel jerárquico, menor es la participación de mujeres. En tercer lugar, que prevalece la división sexual del trabajo, que margina a las mujeres de espacios como eso. Por ejemplo, en el nivel técnico es muy evidente. Es muy difícil encontrar a mujeres operando cámaras, operando sonidos, iluminación. Y en una entrevista que hice en su momento a una directora de un canal público en México, ella me decía que, bueno, justamente esta entrevista que le hice para la investigación, la hizo tomar conciencia de que en el canal que ella dirigía no había ninguna mujer trabajando en el ámbito de la producción y que cuando le preguntó al ingeniero que estaba a cargo de esa área acerca de por qué no habían mujeres ingenieras trabajando en la operación de estos sistemas, su respuesta fue pues que las mujeres no eran capaces para ello y que a él no le gustaba trabajar con mujeres. Así de sencillo. Entonces, el punto acá es que, insisto, si bien claro que es importante reconocer estos avances, vuelvo al punto, es fundamental tener esta mirada, digamos, tener clara la historia para no asumir que esto está sucediendo por generación espontánea, como dice Marcela Lagarde, que nosotras somos las pioneras. No, aquí nosotras venimos a sumar a una historia que ha sido construida por muchísimas mujeres, por lo menos desde el siglo XVIII. Además, por otro lado, también es importante acá reconocer, o sea, al final los medios de comunicación, las industrias de comunicación son empresas. Entonces, claro, o sea, hay un ambiente social que favorece que hoy estemos hablando eso de la igualdad entre mujeres y hombres, de los derechos humanos de las mujeres, y estas industrias no quedan al margen de ello. Es decir, o sea, claro, para ganar credibilidad entre los públicos, se van sumando a esta cultura, pero no de manera determinante, sino con muchas resistencias. Y también algo que me parece destacable, y parte de toda esta investigación incluyó entrevistas con algunas de las poquísimas mujeres que han logrado llegar al top de estos sectores, no solo en México, sino eso a nivel global con empresas como Google, como YouTube, en medios públicos o sistemas públicos europeos, por ejemplo, es que las mujeres que han logrado ocupar puestos de toma de decisión en estos sectores identifican una marcada desigualdad de género evidentes en prácticas como la masculinización de las rutinas de trabajo, la desigualdad en la remuneración. En promedio, las mujeres ganan 30% menos de lo que ganan sus pares hombres por realizar exactamente el mismo trabajo. Lo mismo en el sistema de reconocimientos, es decir, hay de verdad desde eso que se les da un vehículo para que puedan transportarse. Una directora de un medio público en ese momento me decía, bueno, pues yo en toda mi experiencia que tengo dirigiendo medios públicos, tanto a nivel estatal como a nivel federal y trabajando en instituciones de la administración pública federal, con lo que me he topado es con que a mis pares hombres, les ofrecen toda una serie de beneficios, recompensas, etcétera, que a mí no. Y cuando yo he preguntado por qué razón a mí no se me incluye en este sistema de compensaciones, lo que siempre me argumentan es que como yo no soy conflictiva, pues entonces que a mí no hay que otorgarme estos beneficios porque yo no soy problemática. Entonces, y son, digamos, prácticas que están
absolutamente normalizadas en estos sectores. Otro que ya digo, sabemos mucho, esto del techo de cristal, que se traduce en prácticas que comúnmente les impiden a las mujeres alcanzar o mantenerse en los puestos de poder y que se encuentran asociadas a su condición de género, es decir, al hecho de ser mujeres. En estas entrevistas con algunas de estas mujeres que están en el top de estos sectores, me dicen, bueno, tú te llevas la administración de la casa, es decir, la maternidad y el matrimonio te lo llevas a cuestas, o sea, no obstante puedes estar en el terreno profesional, pero desde ahí estás vía telefónica administrando la vida familiar, atendiendo a los hijos. En más de una ocasión, dicen ellas, he tenido que salir de la oficina para ir a atender algún llamado que me hacen de la escuela porque uno de mis hijos se enfermó, etcétera. Es decir, la incorporación de ellas a este escenario no va acompañada la mayor parte de las veces por una, no digamos solidaridad, porque no se trata de solidaridad, sino por una asunción de la responsabilidad que les correspondería a sus parejas y a sus pares en el terreno profesional. Y finalmente, eso, lo que ellas reconocen también es que a ellas se les margina de espacios y rituales de concertación masculinos donde se toman decisiones. Por ejemplo, en la experiencia de todas y luego en una conversación que tuve con una colega que hacía una investigación similar en Suecia, pero con el sector del marketing, no son los espacios formales, es decir, no son las juntas de administración donde se toman las decisiones importantes, sino espacios como de verdad, son los bares, la cantina, el fin de semana para ir a jugar golf. Esta colega me decía en Suecia el sauna, ¿no? Un sauna a donde solamente entran hombres, donde toman estas decisiones y espacios de los cuales las mujeres quedan marginadas. Entonces, lo que debo decir es que lo que se ha logrado, insisto, a fuerza del feminismo, del trabajo que se ha impulsado desde el activismo, desde la academia, desde los propios medios de comunicación, pero con muchas resistencias por parte de estas industrias y pues eso, de la comunidad masculina que se ha visto beneficiada con la marginación de las mujeres de estos sectores. Muchísimas gracias, Aine. Pues, perdón, sí, no resisto, sí. Perdón, no resisto un comentario que pensé ahora que está hablando Aime. Es muy frecuente encontrar en una empresa cuando hay un directivo, si grita, insulta, patea, golpea la mesa, es, qué fuerte es, ¿no? Qué liderazgo, ¿no? Pero si lo hace una mujer en un puesto de liderazgo, está loca, está histérica, está mal, está menopáusica, tiene problemas en su casa. Esa es una cosa muy, muy estigmatizante. De acuerdo, es lo que decía también Aime, ¿no? La mujer conflictiva, ¿no? Si yo no soy conflictiva, entonces no te doy ninguna entrada a nada, ¿no? O sea, es como que tengo que ser conflictiva para de alguna suerte lograr lo que quiero. O sea, es como un doble rasero, ¿no? Liz, si tú quieres comentar a este respecto también. Sí, yo creo que también, yo quiero también, en esta parte que también me llama mucho, yo creo que hay dos caminos y dos historias que se han venido construyendo y creo que hay una parte muy tradicional en las industrias culturales que llamamos analógicas y creo que hay una gran oportunidad también que también parece que empezamos a perder en los espacios estos digitales. Y yo insisto con eso porque también hablamos de espacios digitales, de estos mencionados influencers también, en donde el género masculino es el que prevalece, en donde sí hay una presencia de la mujer, pero es mínima, en donde si comparamos también esta creatividad, pues hay una gran creatividad de las mujeres, de las quienes en este momento están estudiando comunicación, quienes ya egresaron y que lamentablemente también pareciera que está prevaleciendo este enfoque precisamente de privilegiar a los hombres frente a las mujeres. Influencers, por ejemplo, que sí aparecen en los videos con su pareja, pero solamente es parte como que de ese accesorio y que tienen además en la actualidad, al menos en México y en muchos otros países, muchísimas más visitas que un canal de televisión. Entonces creo que tenemos también allí un gran reto
un gran reto por trabajar también. Y aquí, por ejemplo, yo te lo voy a comentar como madre, como esposa, con 2 hijos, por ejemplo, claro, es un gran reto esa parte profesional y personal, pero creo que también allí desde los espacios, desde que nacemos, se nos debe de dar herramientas emocionales precisamente para trabajar con eso. Como decía Julia, bueno, es que se justifica de diferente manera, ¿no? A mí en una ocasión, cuando entraba a una oficina, me decían, dame un diazepam porque va a entrar Lizzie, ¿no? Entonces, en esta parte, pues no, espérame, también hay que decir, hasta aquí. También hay que dotar de estas herramientas, como se ha hecho muchísimo, legales también, y no solamente en los grandes espacios, creo que también en los pequeños espacios. Quiero mencionar por los tiempos que tenemos en este momento, por ejemplo, con la pandemia, en la cobertura mediática que se dio, que dimos hicimos una investigación en Iberoamérica, además de que lamentablemente las industrias no abastecieron a los periodistas de las herramientas básicas, esenciales, que son tan importantes y que han sido tan importantes como un médico, por ejemplo, porque se tiene que reportear también desde los espacios. ¿Qué pasaba? También a la mujer la separaban y le decían, bueno, es que tú no puedes hacer esa cobertura, cuando a veces la mujer sí quería precisamente hacer esa cobertura. Entonces tenemos aquí que dotar de esas herramientas a los periodistas y también abrirnos ya también a este gran espacio digital, en donde de veras en estos espacios pareciera que se están no duplicando, se están triplicando, potenciando de manera significativa esa no presencia de la mujer o esa presencia, por ejemplo, decía Julia, claro, en el rock, pero en la política también, ¿no? En temas políticos significativos, en la presencia de la mujer, en la violencia. Y yo creo que en este momento lo más importante, más allá del periodismo, en cualquier espacio, sea cual sea, no a la violencia, pero sea de cualquier género, de veras. Esta parte nos ha hecho y esta pandemia entender que sí debemos de ser muy sensibles en todos los sectores, pero sí también depende de uno y uno debe de tener las herramientas. Entonces, hay tantos grupos vulnerables, pero a mí a veces me sorprende, y también lo tengo que decir, me sorprende que a veces personas con doctorado sean a veces sujetas de violencia y que lo permitan. Y ha habido casos también lamentables en México de ejemplos de ello. Entonces, lamentablemente también muchas periodistas han sido asesinadas por entrar a temas también complejos y complicados. Cuando estamos en la evaluación del Premio Nacional de Periodismo, también muchas historias que se reflejan y cómo se sensibilizan también muchos temas importantes en la vida a partir de la mirada de mujeres periodistas, desde espacios que a lo mejor un medio puede tener muy poquitos suscriptores hasta grandes espacios como el Universal, como Milenio. Muchísimas gracias, mi querida Lizzie. Resulta que nos quedan ya tan solo un par de minutos, porque además la querida Julia tiene un compromiso, justamente hablando de Avándaro. Entonces, quisiera terminar con una última reflexión breve por parte de cada una de ustedes, simplemente diciendo de qué manera realmente, así con algo muy, muy concreto, podemos impulsar estas voces femeninas en los medios y en las industrias del entretenimiento, de las industrias creativas. Julia. Bueno, yo creo que se está dando de alguna manera. Sobre todo veo a través de las redes y de lo digital que hay tantos mensajes y tanta información que está permeando. Entonces, siento yo que está habiendo una especie de cambio, de toma de conciencia y demás. Creo que movimientos como el Me Too, ¿no? Han sido fundamentales para que muchas mujeres en medios de comunicación, en posiciones vulnerables o en posiciones tradicionalmente vulnerables, tomen conciencia y pongan altos y saquen la casta y digan, yo estoy aquí no por mi lindo cuerpo, sino porque tengo algo que decir, porque sé expresarme, en fin. Creo que eso ha sido importante y va cambiando. Creo también que en la academia tenemos que hacer un buen trabajo de reflexión, de crítica, de análisis
de exploración del pensamiento. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué esto? En nosotras mismas caemos muchas veces. Ustedes, Liz y Aimee, lo saben, cómo son estas prácticas ancestrales que están tan arraigadas en las familias, en las mujeres, en las tradiciones. Y por qué no empezar a analizar y hacer críticas con ello y a decir, bueno, ¿cómo lo cambio? Una cosa es que esté mal, pero otra cosa es cómo doy el siguiente paso para generar otros tipos de comunicaciones, otros tipos de lenguajes, otros tipos de expresiones, de contenidos. ¿Qué es lo importante? ¿Qué voy a reproducir? ¿Qué quiero reproducir? ¿Qué quiero decir? ¿No? Creo que la tarea es larga, pero yo creo que ahí vamos, y actividades, investigaciones como las que hace Lizzy, la radio Violeta como la que tiene Aimee, son pues estos puntos de incidencia que empiezan a generar los cambios. Como, y bien dice Aimee, pues esto viene de hace mucho tiempo, somos las hijas de las hijas de las hijas, y empecemos por honrar a nuestras ancestras, ¿no? Que la han visto más ruda. Esas madres fundadoras. Diferente. Sí. Y aquí estamos. Las madres fundadoras de la comunicación. Sí. Exacto. Adelante, Aimee. Gracias. Bueno, yo creo que esta lluvia de ideas, perspectivas, experiencias, lo que pues pone en el centro es que no obstante eso, las mujeres y las feministas en particular, nos dejamos en construir recursos que ponemos a disposición de estas industrias para favorecer eso, la igualdad entre mujeres y hombres, para favorecer el acceso pleno de las mujeres en el desarrollo de estas industrias. Pues eso, que las resistencias son estructurales, las resistencias son importantes y bueno, esto lo hemos dicho desde la Alianza Global de Medios y Género en el marco de la Commission on the Status of Women en Naciones Unidas, que de todas las áreas o de estas 12 secciones que incluye la Plataforma de Acción de Beijing, la que menos avances registra es justamente la vinculada con los medios de comunicación y hoy el sector digital. Y que este avance incipiente o incluso retrocesos obedece a la resistencia de estas industrias, porque yo lo digo, la discriminación contra las mujeres parece ser un buen negocio, ¿no? O sea, el promover estos estereotipos sexistas, el marginar la participación de las mujeres en espacios de opinión, en la toma de decisiones, etcétera, es conveniente para estos sectores. Entonces, me parece que el foco de atención tenemos que moverlo hacia allá. En efecto, estoy de acuerdo con mis compañeras, hay mucho trabajo que hacer en el nivel de las subjetividades, pero justo ayer en el seminario de posgrado que doy en la UNAM, que encabezo en la UNAM, citando a Marcela Lagarde, señalábamos eso, que para que una mujer pueda tomar conciencia sobre su condición, se requiere contar con una serie de condiciones a las cuales la mayoría de las mujeres en nuestros países no tienen acceso. Condiciones me refiero a esos recursos personales, recursos de conocimiento, recursos económicos, un entorno social que favorezca su empoderamiento, y esto desafortunadamente no sucede. Entonces, a donde voy con este comentario es a que el lograr una sociedad justa nos convoca a todas las personas. Y también eso para mí es importante, hoy lo dije en una entrevista, ¿no? Poner énfasis en que es mucho, además de todo lo que tienen que enfrentar las mujeres, el responsabilizarlas a ellas de la falta de avances de todo el colectivo de mujeres. Es decir, el señalar es que las mujeres también reproducimos esto, claro, o sea, porque pues, mujeres y hombres somos formados en esta estructura,
pero a donde también yo siempre recomiendo voltear la mirada es al resultado. ¿A quién le beneficia la reproducción de este sistema de cosas? Entonces, a ese sector, es decir, a nuestros pares, a nuestros compañeros, a nuestros colegas, a ellos hay que apuntarles la responsabilidad que les corresponde de favorecer condiciones de igualdad en el ámbito de estas instituciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aimee, mi querida Lizzy. Claro, pues agradecer y bueno, primero decir que nadie las detenga. Esa es una parte fundamental. Quiero comentar rápidamente una historia. Yo soy nacida en Cárdenas, un municipio de 20,000 habitantes. A los 12 años gané el premio de conocimiento y fui a visitar al presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Y eso, claro, como dice Aimee, son cuestiones que nos aportan muchísimo. Cuando en 1995 le pedí a CONACYT una beca para estudiar el posgrado en periodismo, me dijeron, su área no es importante para el país, no es prioritaria. Pero ahí no me quedé, yo me fui más allá de esto, obtuve primero una beca en Suiza y después mis padres me apoyaron. Y sí, como dice Aimee, por ejemplo, yo he tenido la fortuna de tener un esposo, de tener hijos, de tener padres que tienen otra perspectiva. Y creo que esa parte es fundamental, es un fundamental también ese contexto que se tiene. Pero a su vez también hay condiciones también que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir fortaleciendo como mujeres también, y esas redes de apoyo es muy importantes. Creo que la primera y también importante, cuando te encuentres a una mujer, apóyala, porque tú no sabes en qué momento se encuentra. De entrada es eso. Y agradecer a muchos hombres también, porque también es que de veras hay que tener también el apoyo de muchos hombres progresistas. Aquí está nuestro gran querido doctor Hidalgo también, que gran apoyo que se tiene, pero hay muchísimos también miembros de la comunidad LGBTI más que también nos apoyan. Y creo que en este momento pedirles que no se detengan y que apoyen. Mientras más apoyo tengamos en cualquiera de los ámbitos, tenemos que ser más solidarios, más solidarias, es algo muy importante, y que no hay, esa parte de los límites puede ser en algún momento, pero también hay que abrirnos, hay que buscar y hay que ver si la otra persona a lo mejor no me pide ese apoyo, hay que ver si a lo mejor yo sí se lo puedo dar porque ubico en dónde tiene la necesidad. A veces los seres humanos tenemos tantas situaciones que hasta detectar el problema que tenemos es lo más difícil, y dónde pedir el apoyo, como mencionaba la doctora Aimee. Entonces, yo creo que es importante agradecer a la Universidad de Anáhuac, a la UNESCO, por supuesto, a ustedes, porque eso es de avanzada, al canal, por supuesto que también, eso es de avanzada y creo que suma a todos los esfuerzos. Ojalá que cuando uno parta de esta vida, esta realidad sea diferente. Esta realidad sea diferente, no sea la que deseamos, porque de seguro no lo va a ser, pero ojalá que vaya en un proceso siempre de avance, de consolidación, eso que nos dieron, y como decía, no ver solamente a la madre como madre, verla como una mujer en plenitud, no ver a la abuela como una abuela, verla precisamente como una mujer en todo su contexto, como cada una de nuestras compañeras. Muchísimas gracias, ha sido para mí un placer escucharlos, y la verdad que pues a mí me emociona, me reconforta, y ahorita también me uno a una sesión que tengo en CONACYT, y bueno, esto se lleva a todos los espacios y es donde tenemos, creo que sumar. También Carmen aquí se suma. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, un placer escucharlas, y bueno, seguimos en este gran proyecto de la diversidad y del apoyo al trabajo de las mujeres en las áreas, sobre todo la nuestra, que es la comunicación y la producción y los medios de entretenimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todas, y pues los invitamos para que la sigan por favor en sus redes sociales. En Twitter es @JuliaPalacios, @AimevEgaM y @LizzyNavarro, para que estén ahí muy pendientes de nuestras queridas invitadas de esta tarde. Y de veras fue un extraordinario panel, todas nos están mandando muchas felicitaciones, son una inspiración de verdad para todas y para todos, y pues les mandamos un gran abrazo. Y agradecemos, por supuesto, a Lifetime, agradecemos a UNESCO por poder gestionar este panel de lujo. Y pues estaremos próximamente con más paneles, así que síganos la pista. Y a nombre de la Universidad de Anáhuac y de la Facultad de Comunicación, la maestría en entretenimiento, muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchísimas gracias.